Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Estamos ya en nuestro cierre de semana y por supuesto también en el comienzo de nuestra celebración de Shabbat. Así es para todos ustedes una cordial bienvenida y feliz Shabbat en familia. Muy bien. En el cierre que estamos llevando con nuestro Parashá número 9, recuerden el tema de esta semana, en el capítulo 37, vimos la expresión habitó. Jacob se establece en la tierra donde había morado su padre. Importante. Resumimos ayer parte del capítulo 37 y quiero concentrarme de manera especial en el día de hoy en el capítulo 38. Dejamos ayer varias inquietudes que ustedes debían absolver. Algunos me enviaron respuestas, todas sus respuestas bienvenidas. Lo importante es que participen, escudriñen la palabra y encontremos, por supuesto, respuestas que iremos obviamente compartiendo en la medida que desarrollemos cada uno de los diferentes capítulos. Este capítulo 37, como lo mencionamos en la primera jornada de la semana, es un capítulo que nos divide la historia del libro de Bereshit en dos secciones. La primera sección hasta los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y a partir del capítulo 37 nos adentramos en la vida de Canaán. Es interesante, si usted observa conmigo en el capítulo 37, dice la palabra, esta es la historia de la familia de Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob. Pero lo que nos menciona después de los dos puntos es José. Un momento. ¿Esta es la historia de los hijos de Jacob o esta es la historia de José? Porque es importante diferenciar ese concepto. Lo primero que nos menciona es a José, no nos habla de todos los hijos de Jacob, nos habla de José. Y particularmente en torno, alrededor de José, se incluirán o participarán los demás hijos de Jacob. Recordemos que aquí hay un tema fundamental y es precisamente el tema de la primogenitura. Y sabemos también por la historia que traemos que la primogenitura tiene que ver precisamente con Rubén. Pero cuando nos habla de la historia de la familia de Jacob, el centro se convierte en José. Entonces, el capítulo 37, repito, nos da un giro y nos va a llevar a continuación en la vida de José, pero inmediatamente en el capítulo 38 aparece un segundo paréntesis. ¿Cuál es el segundo paréntesis? Un paréntesis muy interesante porque debemos preguntarnos por qué en el desarrollo de la historia de José, la conspiración de sus hermanos, como lo vimos el día de ayer, para matarle, envidia, celo, repudio. Es importante tener presente que estos aspectos, por favor permítame detallarlos, estos tres aspectos son terriblemente delicados en la vida de toda persona. ¿Cuáles son? Cuando hablamos de celos, cuando hablamos de envidias, cuando hablamos de repudio, es evidente tener presente que bajo esta circunstancia se produce un gravísimo problema y es exterminar la situación, que es lo que prácticamente los hermanos de Jacob planearon, matarlo. Determinaron que no podría estar más con ellos, toda vez que todo este celo, toda esta envidia, todo este repudio estaba generando una problemática de carácter familiar muy delicada. Recordemos brevemente también que que Jacob amaba de manera especial a José y explicamos algunos conceptos por los cuales Jacob tenía ese aprecio, esa preferencia por su hijo José, particularmente, ¿por qué? Porque Jacob sabía que los sueños, el soñador, los sueños de José tenían una conexión total y absolutamente profética de lo que iba a suceder. Recordemos que Jacob tuvo aquel sueño en Betel, casa de Dios, la escalera, y allí precisamente es la primera vez que el Padre Eterno habla a Jacob y le confirma por demás que ahora va a pasar a ser el tercer patriarca. Ahora Jacob entiende que de todos sus hijos, el único que sueña, y estos sueños de carácter, repito, profético, sobrenatural, espiritual, el único que los tiene es José. Quisiera a propósito de los sueños hacer una pequeña apelación al respecto.
Cuando hablamos de los sueños, entendemos a José como el intérprete de los sueños. Sin embargo, la expresión intérprete de los sueños no es una expresión correcta. ¿Por qué? Porque hoy es muy típico en nuestras congregaciones, en nuestros medios en general, en la cultura, cuando alguien tiene un sueño, pues pretendemos compartirlo con otras personas, compartírselo a nuestros amigos, a los familiares, a personas conocidas o en el caso ministerial, al pastor, a la esposa del pastor, la pastora, etc. Y esperamos que uno de ellos nos interprete el sueño. Y hay muchos hombres que pretenden interpretar el sueño. Y por supuesto algunos, comillas, acertarán en algunas cosas. Pero realmente si nosotros leemos los sueños de José y leemos los sueños posteriores del copero, del panadero, en la prisión, en la cárcel del faraón, ¿recuerdan? Y posteriormente estudiamos los sueños propiamente del faraón, nos daremos cuenta que José de ninguna manera y en ningún momento interpreta sueños. Él simplemente lo que dice, no es a mí a quien me compete decir el significado del sueño, es el Dios Todopoderoso, mi Padre Eterno, Hashem, quien me dará la solución. Es decir, que los sueños son como un crucigrama, si puedo tal vez utilizar esta expresión. Los sueños son como un acertijo, de tal manera que José lo que tiene es la solución al sueño de cada uno de los diferentes momentos, repito. Entonces, la expresión correcta, y de hecho en el original hebreo no es interpretar sueños, sino solucionar el sueño, darle una solución a ese sueño. Y fue precisamente lo que vimos de manera muy especial cuando José, posteriormente lo evaluaremos, se presenta con Faraón y éste le narra sus sueños, y José lo que le presenta es la solución, no la interpretación, la solución a su sueño. Hecho este paréntesis, vamos al capítulo 38 porque tenemos mucho tema que tratar. Ustedes ya avanzaron en la lectura, yo voy a tratar de desarrollarlo verso por verso y buscar algunas conclusiones interesantes. En este punto la escritura nos muestra entonces cómo se separa un poco de la vida de José y se nos narra ahora una circunstancia a través de Judá. ¿Quién es Judá? Recordemos que Judá significa alabanza. Recordemos que Judá es precisamente de donde va a venir el Mesías. Judá es el cuarto hijo de Jacob con Lea. Muy importante. Pero es interesante notar que aquí vemos en la vida de Judá una historia, recuerden el lema que tenemos esta semana, leer para creer. Porque si no lo leyéramos, si la Biblia no nos lo narrase como está escrito, difícilmente podríamos comprender todo esto. Esto es tremendo, permítame decirlo entre comillas, esto es una locura. Es una locura porque ahora Judá nos va a narrar una historia y vamos a encontrar en la historia muchas circunstancias que difícilmente podemos entender. Vemos entonces que ya se ha producido el evento de vender a José después de sacarlo del pozo, finalmente no lo matan, lo sacan del pozo, viene la túnica hacia Jacob, le mienten sus hermanos o sus hijos, perdón, diciendo que es la túnica que encontraron totalmente rasgada, ensangrentada, y Jacob asume, previa confirmación de sus hermanos, de que ha sido una fiera quien ha devorado a José. Esto trae una polémica profunda en la vida de Jacob por años, años de pena moral, años del duelo por la muerte del hijo a quien él ama profundamente. Ahora vemos que ya regresa Judá nuevamente a su lugar después de que José ha sido vendido a los ismaelitas, pero dice el capítulo 38, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó. Por favor, subraye en su Biblia, hágalo conmigo, por favor, subraye la palabra se apartó. Esta expresión se apartó es una expresión muy importante, apartarse. ¿Apartarse de qué? Apartarse de la protección de su casa paterna, apartarse de su comunidad como familia, apartarse de la bendición de Israel, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Aquí vemos que el apartarse probablemente Judá está en una edad entre 15, 16 años, 14, 16 años, muy joven.
pero vemos que apartarse de la familia lo hace evidentemente frente a una circunstancia de adversidad. Había problemas entre los hermanos. Recordemos que hay hijos de Lea, hijos de Raquel, hijos de Silpa, hijos de Bilba, todos estos hermanos, y entre sí tienen diferencias. Recordemos que hay dos particularmente que son Simeón y Leví, que acaban de matar a toda una cantidad de hombres, saquear sus propiedades, raptar a los niños, raptar a las mujeres. Estamos hablando que entre estos hijos hay cosas muy delicadas. Ahora, frente a todo esto también es importante que recordemos que Judá también representa justicia, así como representa alabanza. Judá también representa ser justo, hacer justicia. De tal manera que si observamos la lectura nos daremos cuenta que Judá decide separarse de todo este entorno. Pero atención, ¿qué significa separarse de todo este entorno? Dice que llegó a la casa de Hira, un adulamita. Verso 2. Vio allí Judá la hija de un hombre cananeo. Por favor, subraye esta expresión cananeo. Recordemos que el pueblo cananeo es un pueblo idólatra, es un pueblo pagano, es un pueblo de perversión sexual. Es bien importante que lo tengamos presente. Recordemos que desde el tiempo de Abraham, de Isaac, aún de Jacob, y recordemos a Isaac cuando envió a su siervo buscando esposa para buscando esposa para Isaac, y se hizo una promesa. Esto es Berechit capítulo 28 verso 1. Permítame, lo leo un momento por favor para que recordemos esta historia. Capítulo 28 verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Esta es una observación y es una circunstancia que había determinado en el pueblo de Israel, a través de Abraham, a través de Isaac y a través de Jacob. Sin embargo, en el capítulo 38 vemos cómo este joven, Judá, se aparta de su lugar, se aparta de la cobertura de su padre, se aparta de la cobertura de sus padres, mejor, de su familia, de sus hermanos, se aparta y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Observen que nos habla del nombre de este hombre cananeo, pero no nos habla del nombre de esta joven, de esta mujer. Digo joven en el sentido de que Judá es un hombre joven, asumo que esta mujer igual era una joven 14, 15 años, a lo sumo. Ahora dice que la tomó y se llegó a ella. Esta expresión la tomó y se llegó a ella, haciendo revisión en diferentes estudios que he estado preparando para compartir este tema, en la mayoría de ellos se habla de que se casó con ella. Bueno, no sé exactamente la expresión se casó. O sea, si allegarse a ella significa casarse en el sentido de intimidad y en el sentido de formar pareja, lo entiendo. Pero no nos dice particularmente que se casó con ella. Dice que se allegó a ella. En el sentido de intimidad y en el sentido de pareja y en el sentido de procreación, entendemos que hubo una relación de pareja. Lo importante aquí es que la tomó, es la expresión que dice aquí, la tomó, y podríamos decir la tomó por esposa o simplemente la tomó porque le pareció bella y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Observen esta expresión del nombre el nombre que tiene que ver con con error, con pecado. Interesante este nombre, muy interesante, y muy interesante porque este hijo primogénito de Judá, vamos a ver un poco más adelante qué sucede con él. Y ella concibió y dio a luz y llamó su nombre Verso 4, concibió otra vez y dio a luz un hijo llamado Onam. El segundo hijo entonces es Onam. Interesante. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Selah. Y estaba en Kesit cuando dio a luz a Selah. 3 hijos. Observen. Estos 3 hijos crecen, son hermanos, hijos de Judá, crecen, pero ahora son hijos de Judá. Como pueblo de Israel, casado Judá, comillas, con una mujer cananea. 2 culturas.
una cultura, si puedo utilizar esta expresión, una cultura kadosh, una cultura del pueblo de Israel. Bueno, aquí tendríamos que usar kadosh entre comillas, y una cultura totalmente pagana, idólatra, con perversión, y toda una cultura de la cual Abraham pidió nunca los hombres de Israel se casen con estas mujeres. Verso 28 de Berechit, ya lo leímos. Ahora, después de ciertos años, hablemos un promedio de 13, 14, 15 años después de esta historia, es decir, que entre el verso 3 y el verso 6, probablemente han transcurrido ya mínimo 14 años, es decir, una edad suficiente para un joven que pueda casarse y que pueda también a su vez procrear hijos. Recordemos, lo vimos el día de ayer, que los hijos se casaban, o los jóvenes se casaban realmente siendo muy jóvenes. Después, Judá tomó mujer para su primogénito. Observen que aquí utiliza la palabra también tomó. La llamó, la buscó, les buscó mujer. No dice que ellos buscaron una mujer o buscó una mujer, sino que fue Judá quien seleccionó a la mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y esta es la primera vez, subráyelo por favor, en el verso 6, capítulo 38, es la primera vez que nos va a aparecer este nombre Tamar, entre otras cosas. En el hebreo, la palabra o el nombre Tamar, en el hebreo, Strong 8559, significa palmera y representa una posición de autoridad, juicio y sabiduría, también llamada árbol de vida. Vean qué importante esta información con respecto al nombre de Tamar. Aunque no pareciera, leyendo la historia decimos, wow, qué sabiduría, qué entendimiento, qué autoridad, qué árbol de vida con toda esta historia que vamos a narrar a continuación. Sin embargo, el verso 7 dice, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh y le quitó Yahweh la vida. Observen, fue malo. No nos dice textualmente ningún texto, ningún párrafo, ningún pasuk nos indica realmente cuál fue la maldad de pero podemos suponer que viniendo de una condición cananea había ese tipo de perversión, y preferiblemente el concepto de la perversión sexual, que era lo que identificaba a este pueblo. ¿A través de quién? De las enseñanzas de su madre y de la cultura de ese pueblo cananeo. No nos indica cuál es esa circunstancia, pero dice que sí, evidentemente fueron circunstancias malas, al punto de que el Padre Eterno le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia de tu hermano. Esta era una tradición, una cultura, una tradición en la cual si el hermano mayor fallece, entonces el segundo hermano debía casarse con la viuda y tener hijos con ella, y estos hijos no serían hijos del segundo hermano o segundo esposo, sino serían los hijos del primer esposo. Es bien interesante esta cultura y bien interesante este estilo de vida, porque ahora la Biblia nos narra que Judá le ordena a su hijo, a segundo hijo Onán, que se case con esta mujer Tamar y tenga hijos, para que su hijo mayor, ya muerto, no quede sin la descendencia. Observen la importancia de la descendencia y de un primogénito. Muy bien, verso 9, sabiendo Onán que de la descendencia, que esta descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se allegaba a su mujer en su intimidad, a Tamar, vertía su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Aquí podríamos evaluar varias cosas, no me voy a detener en este punto, pero vemos a Onán, un hombre totalmente egocéntrico, egoísta, no quiere hijos, sabe que esos hijos no van a ser sus hijos, saben que sus hijos van a heredar algo que no le pertenece a él como padre, de tal manera que en todo tiempo cuando se allegó a Tamar, siempre permaneció, dice la palabra, vertía fuera de ella, de tal manera que no quedase embarazada. Y desagradó en ojos de Yahweh lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Aquí vemos entonces en el segundo caso, verso 10, que nos narra cómo a Yahweh incomodaba, molestaba esta circunstancia, desagradaba esta circunstancia de vertir su semen fuera de la mujer para que no quedase embarazada. Por lo tanto,
Yahweh también le quita la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Espero que me esté siguiendo en la lectura y vamos evaluando algunos textos. Hay mucho por tratar aquí, voy a detenerme particularmente en algunos de ellos. Selá entonces sería en este momento un chico de unos 7 años, algo así, de tal manera que vamos a ver 7 años más en el que Judá ha prometido a Tamar entregar a este hijo para que a su vez haga la tarea de la cultura típica, que era tener hijos y entregárselos al primero, al segundo, etc. Pero pasan los días, pasan los años, Tamar va a casa de su padre y permanece en una condición de viudez. Pero no solamente era delicada la situación de Tamar en el sentido de que era viuda, sino en el sentido de que era una viuda por 2 ocasiones y no tenía hijos. Es decir, que la condición social de Tamar en su entorno era una situación de maldición. Era una mujer considerada con maldición, porque había sido casada en 2 ocasiones, sus 2 esposos habían muerto y peor aún, de ninguno de los 2 había tenido hijos. Es decir, que la condición desagradable, si puedo utilizar esta expresión, en la vida de Tamar era extremadamente preocupante. Pero había una esperanza en medio de todo, quedaba uno de los hijos de Tamar. Varias preguntas podríamos formular aquí. ¿Cuál era la intención de Tamar de tener hijos exclusivamente con los hijos de Judá? ¿Sabía acaso Tamar algo en particular de la importancia de la jerarquía, de la realeza que podría venir de la simiente, de la semilla de Judá? ¿Por qué ella tenía esa insistencia en tener hijos a través de los hijos de Judá? Ese es un punto interesante. ¿Por qué nunca buscó otro hombre o se casó con otra persona y si tanto quería tener hijos, pues tenga hijos con otro varón? Pero particularmente ella insistía. ¿Por qué digo que ella insistía? Porque usted sabe, y vamos a ver a continuación, qué pasó en la historia. Verso 12. Pasaron muchos días. Aquí estos días significa realmente años. Y bueno, muere la hija de Súa, o sea, muere la esposa de Judá. Ahora tenemos a Judá viudo. Importante esa información, muy importante. Aquí Judá pasa a ser un hombre viudo, ha perdido a 2 de sus hijos, solamente le queda uno que es Selá. Entonces muere la esposa de Judá, después Judá se consoló y subió a los trasquiladeros de sus ovejas a Timnat, y él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar. Este verso, por favor, el verso 13, si usted lo lee conmigo y está muy atento a la lectura, se dará cuenta que el verso 13, la verdad que hoy lo he estudiado, y les soy sinceros, no tengo una respuesta muy clara respecto al verso 13. Estuve buscando mis estudios, estuve indagando, pero no tengo claridad con la respuesta y por supuesto tenemos que ahondar un poco más. Porque no se trata de decir algo por decir algo, queremos respuestas concretas a la luz de la palabra, con que tengamos verso bíblico para poderlo corresponder, no por pensamiento de hombre, sino porque la Biblia nos lo dice. ¿Por qué digo esto? Fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timat a trasquilar sus ovejas. ¿Quién le avisó a Tamar que Judá venía hacia esta ciudad de Timnat con el propósito de trasquilar ovejas? ¿Qué intención tenían estas personas de darle esta información a Tamar? ¿Tamar acaso les había pedido a ciertas personas que estuvieran atentos a los movimientos de Judá? ¿Qué se trama en toda esta historia? Lea detenidamente el verso 13 y encontrará que aquí hay algo que no tenemos claridad. Fue dado aviso a Tamar. Alguien vino y le dijo: Tamar, mira, tu suegro Judá está subiendo hacia Timat a trasquilar las ovejas. Pero, ¿qué era lo que sucedía en el transcurrir de ir a trasquilar las ovejas? Pregunta interesante con una respuesta muy interesante. Entonces, ¿qué hace Tamar en el verso 14? Miren esta historia. Recuerden, leer para creer. En el verso 14, entonces Tamar
se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, se disfrazó y se arrebozó, se arregló, se preparó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timán. Esta información es muy interesante e importante. En la entrada de Enaim es un lugar de aguas, hay pozos de aguas, y allí en ese lugar hay un templo que está dedicado a las prostitutas del templo. Entonces, este camino de Enaim era un camino que conducía a los hombres a la prostitución. Realmente hay dos expresiones, permítame que esta me parece un aspecto interesante, solo para mencionarlo. Hay dos tipos de modelos aquí en prostitución. Esa profesión tan antigua y de ninguna manera aquí era un asunto ni prohibido, ni mucho menos totalmente libre. Recordemos que aquí Judá es un hombre viudo. Es importante que tengamos presente eso. Entre comillas, no lo estoy justificando, pero bueno, decidió visitar las prostitutas, no estaba prohibido, no estaba en adulterio, simplemente decidió hacerlo. Y hay dos tipos de figuras con las prostitutas. Una expresión en hebreo es la palabra soná, y esta expresión habla de prostitutas de oficio, vamos a decir como prostitutas de calle. Pero había otro tipo de prostitutas, kedushá, que eran prostitutas del templo. Interesante esto, no voy a profundizar allí, pero se lo dejo como tarea, escudriñelo porque es muy interesante. ¿A qué se refiere prostitutas del templo? Eran mujeres que se prostituían y estaban ofrecidas a los cultos paganos. Recuerden que es un pueblo cananeo. Entonces tenían ese tipo de actividad de prostitutas ofrecidas a dioses paganos. Muy interesante. Entonces, vemos que lo que Tamar hace aquí es disfrazarse como una prostituta soná, es decir, en la calle. Y es allí precisamente, probablemente Judá probablemente iba hacia las prostitutas del templo. ¿Por qué digo probablemente? Porque vean el texto como lo dice. Junto al camino de Timat, porque veía que había crecido Selá. Ya había crecido Selá, el tercer hijo de Judá. Judá nunca se lo había entregado como esposo. Ahora, aquí hay otro punto interesante. Vamos a pensar que Selá estuviese sobre los 15, 16 años, lo que indica que para este tiempo Tamar debía ser una mujer aproximadamente entre 35 y 40 años. Era una mujer ya relativamente mayor, me refiero con respecto a la edad del tercer hijo de Judá. No es una circunstancia que impida o prohíba tener matrimonios. Hoy en el siglo XXI igual tenemos hombres mayores casados con mujeres muy jóvenes o mujeres muy jóvenes casadas con hombres mayores. No es el punto, pero solo quiero tener presente las diferencias de edad en este tema. Ahora bien, observen el verso 15. Y la vio Judá, es decir, que la vio en su recorrido, en el camino. Pero lo interesante es que la vio solamente a ella, es decir, no habían otras mujeres. Era un lugar muy particular, no era un lugar donde eventualmente se encontraran, mujeres prostitutas, y la vio Judá y la tuvo por ramera. Dijo, esta debe ser una prostituta, tal vez está fuera de lugar, pero esta es una prostituta según su manera de vestir, porque ella había cubierto su rostro. Ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia donde él iba, y le dijo, déjame ahora allegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Este concepto de dame una prenda es un concepto muy interesante que pues obviamente sabemos desde el punto de vista de los negocios, es decir, comprar con dinero a cambio. O sea, yo no puedo entregar algo a cambio de recibir algo. Y en este caso ella está entregando algo y está exigiendo un pago, y además al no tener el pago, evidentemente, vemos que aquí Judá no dispone de dinero, ofrece un cabrito de lo mejor de su manada seguramente, y ella le dice, pero en cambio del cabrito, que tampoco lo traes además, o sea, estás pidiendo un favor sin dinero, sin pago,
entonces entrégame una prenda. Qué interesante esta historia. Aquí hay mucho tema que tratar, solo lo voy a mencionar y quiero, repito, dejarles la intención de este tema. Pero hay mucho que tratar aquí. Así es que entonces él le dice, ella le dice, dame una prenda hasta que me envíes el cabrito. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, wow, tremendo, tu sello, tu cordón y tu báculo. Por favor, observen estas tres expresiones que tenemos aquí. Un anillo con el sello, llamado igualmente el miter del sumo sacerdote, es decir, el que determina la identidad de Judá. Su báculo, llamado también vera, que son términos que se refieren al árbol de la vida, que tienen que ver con la Torá, y el cordón de grana, que habla de la salvación y de la redención. Estos tres elementos son pedidos por Tamar sin lugar a dudas. De una manera, aquí podemos entender entonces lo que vimos al principio, Tamar, sabiduría, y creo que tuvo mucha sabiduría, porque lo que ella le pide justamente es, si lo puedo decir de esta manera, la identidad de Judá. Es decir, su ID, su identificación, que son esos tres elementos, el anillo con el sello, su báculo que está marcado y que única y exclusivamente corresponde a Judá. Cualquier persona al ver este sello, al ver este báculo y al ver el cordón de grana sabe que el único propietario de esos tres elementos, sin lugar a duda, es Judá. Ahora, me pregunto en toda esta historia, haciéndonos muchas preguntas, yo quiero llevarlos a que nos preguntémonos muchas cosas cada vez que leemos los textos. No los leamos solamente por leerlos, preguntémonos, ¿por qué razón Judá entregó estos elementos? O sea, ¿por qué él no le propuso algo más? Mira, yo te puedo dejar de prenda, no sé, mis zapatos. Bueno, estoy diciendo cualquier cosa. O por lo menos uno de los tres elementos, pero no, es que él le entregó absolutamente todo. Es decir, ¿cuál fue la circunstancia, la debilidad, si puedo utilizar la expresión, el afán, el ansia, la circunstancia en la vida de Judá al punto de encontrar esta mujer, y no solamente por un asunto de satisfacción de carácter sexual, sino el impulso de este hombre que entrega lo más preciado como tal? Repito que son estos tres elementos, si puedo utilizarle el nombre, sagrados para un varón: su identidad como pueblo de Israel, su identidad como hijo de Israel, su identidad como aquel que posteriormente será del cual desciende nuestro Mesías. Impresionante esta historia. Así es que, dice la palabra, se llegó a ella y ella concibió de él. Verso 19, luego se levantó Judá y se fue, y ella igualmente se fue, regresó a su casa, se quitó el velo de sobre sí y se vistió nuevamente con sus ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita. Este amigo tenía que ser tan buen amigo que le tapaba todas las faltas, ¿verdad? Este amigo le alcahueteaba todo, le permitía todo, le llevaba, lo traía, le alcahueteaba. Permítame que utilice esa expresión, alcahuetear. No sé si en todos los países la palabra sea entendible. Alcahuetear, le permitía, le consentía, le facilitaba a Judá todo. Al punto de que le dice, en tanta confianza le dice a su amigo, el adulamita, le dice, Ira se llama, recuerden, ve, amigo, ve donde la mujer con la que estuve ayer y llévale la promesa, lo que quede pagarle, el cabrito. Y claro que sí, y él inmediatamente va, es decir, él sabía el lugar, dónde estuvo, a qué hora estuvo, con quién estuvo, él conoce toda la historia. Así es que el adulamita va y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Este no es un lugar, entre otras cosas, para prostitutas. Este no es un lugar de rameras. ¿A qué rameras ustedes se refieren? ¿A cuál ramera puedes estar buscando en este lugar? Este es el camino al templo de las prostitutas, pero el camino al templo de las prostitutas es mucho más allá. Aquí no ha habido nunca una ramera. Interesante. Y Judá, que conocía toda esta historia, ni cuenta se dio
que ese no era ni siquiera el lugar apropiado para la ramera. Pero interesante porque si usted ha visto la película de Judá, le recomiendo que la vea, la encuentra aquí en YouTube básicamente, la historia de Judá, véala por favor. Es interesante notar cómo Tamar también tenía todo preparado. Tenía el sitio donde ella sabía que su suegro iba a pasar, número uno, sabía inmediatamente lo que él quería, o sea, ella sabía que él subía por ese camino específicamente al lugar de prostitución, ella ya lo sabía. Entonces ella se disfraza como prostituta y además ya tenía incluso el lugar preparado donde podían estar estas dos personas. Todo venía preparado. Muy bien. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado, y también los hombres del lugar dijeron que aquí no ha estado ninguna ramera. Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, y aquí que yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. O sea, que se lava las manos tan tranquilamente como quien dice, yo le prometí un cabrito, yo cumplí con mi pago, yo envié el cabrito, no la encontramos, problema de ella, se quedó sin su pago, pero un momento, es que el problema no es el pago, el problema no es el cabrito, el problema no es cuánto tenía que pagar por el favor, el problema aquí es que esa mujer ahora tiene en su poder nada más ni nada menos que el verdadero valor de la identidad de Judá, y por lo que leemos en el texto, de ninguna manera presta atención a eso. Ok, que se vaya y ya traté de pagarle, que no se diga que no pagué. Sucedió que al cabo de unos meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sáquenla y quémenla. Aquí hay varios aspectos que también podríamos considerar, no voy a detenerme por el tiempo, pero solamente recordemos algo. Se hace una especie de juicio, ahora consideran a Tamar una mujer, no digamos adúltera porque ahora es una mujer viuda, pero sí una mujer fornicaria, y ha fornicado y ahora está encinta, está embarazada. Entonces él dice, tráiganla y quémenla. Pero un momento, no era solamente quemar a Tamar, ¿acaso Judá tenía temor de Tamar al tener que entregarle a su hijo, su tercer hijo, que probablemente si se lo hubiese entregado también hubiese muerto? Era el temor de Judá. Es decir, este fue el momento que Judá estaba esperando quitarse este problema de esta mujer, quémenla, y en ningún momento Judá piensa si tiene un vientre con 3 meses de embarazo, ¿qué responsabilidad tiene ese bebé o ese vientre? ¿Por qué hay que matar a ese bebé? Es decir, él simplemente dice, quémenla con el bebé dentro y que muera. Es una situación tremendamente complicada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. ¡Wow! Esto es impresionante. Es decir, se descubre un evento extraordinario. Repito, leer para creer. Entonces Judá reconoce que son sus elementos, que son sus pertenencias, que es su ID, que es su identidad, que es lo que lo identifica como un hombre hijo de Israel, que es lo que determina su legalidad, que es lo que determina quién es él como parte de estos hijos de Jacob. Es impresionante. Entonces lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en el seno, y sucedió que cuando daba a luz, sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviéndose él a meter la mano, he aquí, salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió el hermano, el que tenía su mano con el hilo de grana, y llamó su nombre Sera. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos, porque aquí nace otra historia. Otra historia extremadamente importante. Ahora, a Tamar le nacen, no uno, le nacen 2 hijos.
Uno de ellos es Fares, de quien en la genealogía, en el árbol genealógico, vendrá posteriormente el Mesías. Y Sara, el segundo hijo. Observen, si usted lo nota, por favor, voy a dejarles una pequeña tarea. Estamos en tiempo de Shabbat, un muy buen tiempo para tomar la palabra, estudiar. Este es el tiempo, esto es Shabbat, estudiar la palabra. Les voy a dejar la siguiente tarea. Por favor, contéstenme esta tarea. ¿Por qué razón en el libro de Mateo, capítulo 1, Mateo capítulo 1, cuando nos habla de la genealogía del Mesías, es un capítulo que, entre otras cosas, muy poco se lee en las enseñanzas de la palabra? La genealogía del Mesías, libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham, el pueblo semita. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Observe que no dice a Rubén, no dice a Zebulón, no dice a Leví, nos habla de Judá, que es el cuarto hijo, Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán, y sucesivamente. Por favor, lea el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, la genealogía del Mesías, y contésteme en pocas palabras por qué razón en la omnipresencia del Dios Padre Eterno Todopoderoso permitió que quedara escrita en la genealogía del Mesías el nombre de Tamar, el nombre de Rahab, el nombre de Betsabé y por supuesto el nombre de Miriam o María, la madre de Yeshua. ¿Por qué las mujeres quedaron escritas en este texto del Evangelio de Mateo, mas no igual en el libro de Lucas, donde nos aparece la segunda historia de la genealogía del Mesías? En el primero, Mateo nos narra los nombres de las mujeres, mientras que en el libro de Lucas no aparece. ¿Por qué se sucede esto? Muy buena pregunta para un buen estudio personal en casa a través de Estudio Bíblico Devocional. Mis amados hermanos, hemos llegado a nuestro tema, tanto tema por tratar, tan profundo y tan apasionante esta historia que estamos desarrollando hoy, un poco, si puedo utilizar la palabra, un poco misteriosa, curiosa, con mucha historia, pero que tiene una respuesta maravillosa, porque en medio de todo este desastre de cananitas, de hijos que mueren, que pervierten, que hacen muchas cosas que desagradan a Dios, en medio de todo eso se está gestando la línea genealógica de la cual viene posteriormente nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, muchísimas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom para todos, hasta la siguiente semana con nuestro próximo Parashá del tema en la vida de José. Bendiciones, muchísimas gracias, buenas noches.